la oración que empezamos hace unos 4 días atrás. El domingo parece, empezamos ahí con la lección de la oración de Nehemías. Y el libro de Nehemías es un tremendo libro para ayudarnos a nosotros a aprender a orar. Tantos hombres allí que oraron en la Biblia y obtuvieron grandes cosas de Dios. Vimos cómo Nehemías dependía de Dios para su prosperidad. Nehemías, vemos que la oración es empoderada por un corazón quebrantado. Vimos también cómo Nehemías tenía una oración llena de fe. A pesar de que él estaba a 600 millas de Jerusalén, él se puso a orar para que Dios trabajara en el corazón del rey ahí en Babilonia. También vimos como Nehemías oró día y noche. Todo el tiempo hay que orar delante del Señor y rogar para con nuestro Dios. Vimos también como Nehemías no solamente oró solo, pero incluyó a sus amigos, a sus hermanos allá en Babilonia, israelitas, a orar, a pedirle a Dios. La oración unida tiene poder. Cristo dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así es, queridos amigos, hablamos un poco acerca de es necesario confesar nuestros pecados y estar limpios delante de Dios cuando oramos. ¿Por qué? Porque dijo Jeremías 5:25, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Apartaron de vosotros el bien. Vuestras iniquidades, dijo Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dijimos que la oración es potente cuando está basada en las promesas de Dios. La oración también es la llave para la prosperidad del creyente. Y bueno, ayer mencionamos al último cómo la oración es una de las maneras más importantes de influenciar a otros. Nehemías, antes de ir a hablar con el rey, ¿qué dijo Nehemías? Nehemías se puso a orar y él dijo: Señor, ahí en el capítulo 1, versículo 11 de Nehemías, él se puso a orar y él ahí dijo: Jehová, bien. Bueno, estamos allá en Isaías, vamos allá en Nehemías, aquí estamos. Ruégote, dijo: oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, del rey Asuero. Que dice Nehemías: Señor, toca el corazón del rey, habla el corazón del rey, suaviza el corazón del rey. Queridos amigos, en nuestros negocios y en todo lo que hagamos, tenemos que buscar la voluntad de Dios y tenemos que buscar ahí el poder de Dios. ¿Por qué? Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que no se olvide orar. Quiero que miremos allí, antes de contestar, antes de apelar, antes de hacer cualquier cosa, deberíamos orar. Ahí en el capítulo 2 de Nehemías, capítulo 2, el versículo 4, ahí cuando ahí se pone a hablar Nehemías con el rey, ¿verdad? Le dice Nehemías al rey, el rey le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Porque pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas de fuego? Y díjome el rey: ¿qué cosa pides? Entonces, antes de pedir, él dice: entonces oré al Dios de los cielos.
Cuando el rey le pide a Nehemías, Nehemías, ¿qué es lo que pides? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Entonces dice, oré al rey. Oré al Dios de los cielos. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Antes de contestar preguntas importantes, ¿verdad? Hay que orar. Hay que buscar el rostro del Señor. Hay que buscar la voluntad del Señor. Así que antes de que usted vaya a migración, antes de que usted vaya ahí a pagar un ticket, antes de que vaya a hacer cosas con autoridades, vaya con Dios. Número 10, quiero decir, queridos amigos, que hay que orar, hacer una oración en todo momento o en cualquier momento. Ahí en Nehemías capítulo 6, versículo 9. Nehemías capítulo 6, versículo 9. Nehemías oraba, queridos amigos, en el instante, en el momento, pareciendo que Dios estaba allí en todo momento. Dice allí en el capítulo 6, en el versículo 9, dice la escritura, porque todos ellos nos ponían miedo diciendo, debilitaránse las manos de ellos en la obra, y no era hecha. Y luego decía Nehemías, ahí cuando estaban hablando los enemigos, decía Nehemías, esfuerza pues mis manos, oh Dios. Ahí en el instante, queridos amigos, hay que aprender a orar en el instante. Allí en el capítulo 6, versículo 14, dijo Nehemías, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetiza, y de los otros profetas que hacen por ponerme miedo. Tenemos que desarrollar, queridos amigos, la oración de un instante de segundo. Cuando usted mire que el diablo quiere meterle a usted nervios, problemas, preocupación, miedo, usted ahí mero, debería ponerse a orar como Nehemías. Desarrolle esa clase de oración. Aprenda a orar de esta manera. No deje que el enemigo entre a su corazón y le destruya. Nehemías sabía, queridos amigos, que la defensa de él en contra del enemigo era la oración. Era la oración. En 6:14 dice, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas sus obras, también de Noadías profetiza, de los otros profetas que hacían por ponerme, encárgate de ellos. Y hermanos y amigos, queridos amigos, Nehemías dependía en la oración como su defensa. ¿No dice Pablo allá en la armadura del cristiano que debemos de estar orando en todo tiempo orando al Señor? Yo no sé de usted, pero yo quiero orar. Yo quiero aprender a orar como Nehemías. Nehemías, un tremendo hombre de oración ahí para con el Señor. Quiero decir, número 12, la oración no es un sustituto para la diligente preparación en la obra. Nosotros no podemos esperar que Dios haga por nosotros muchas veces lo que a nosotros nos toca. En Nehemías 4:9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías, aquellos amigos, ahí puso sus hombres a trabajar y a proteger las familias, pero también oraba, ¿verdad? Ahí trabajando y velando, trabajando y orando, trabajando diligentemente y usando sabiduría y orando. Y es lo que tenemos que orar. Yo siempre he dicho que la oración sin el trabajo equivale a la pereza. Hay hombres que quieren que sus iglesias crezcan, pero no ganan almas, no visitan, no trabajan, no quieren visitar calle por calle, casa por casa, apartamento por apartamento, ¿verdad? Dice la Biblia que Cristo
le agregaba a la iglesia aquellos que eran salvos. Así que hay que ganar almas, querido pastor, para que Dios crezca la iglesia. Ahora, el trabajar sin orar equivale al orgullo. Si usted nomás trabaja y usted piensa que puede hacer la obra sin la ayuda de Dios, usted es un orgulloso. Pero cuando usted ora y trabaja, eso equivale a victoria. Así como Nehemías se puso a trabajar y Nehemías se puso a orar y, queridos amigos, él obtuvo la victoria. Así que la oración no es un sustituto para el trabajo, ni el trabajo por la oración. Así que aprendamos a orar y a trabajar en la voluntad del Señor. Qué tremendos principios estos. Ahí Dios, número 14, va a dar fuerza al creyente por causa de la oración. Él decía, esfuerza pues mis manos, oh Dios. Y el pueblo, dice la Biblia, se animó para levantar y trabajar en la obra de Dios. No reniegue cuando usted está débil. No se desmaye cuando usted está débil. Dice un versículo interesante allá en Proverbios. En inglés dice, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Si tú te debilitas, y no sé dónde está exactamente ahorita esa cita, pero dice, si tú desmayas en el tiempo, if thou faint in the day of adversity, si tú desmayas en el tiempo de la adversidad, dice, tu fuerza es poca, thy strength is small. Eso quiere decir, queridos amigos, que en la adversidad necesitamos fuerza. Y la fuerza viene a través de la oración. Así que busque la fuerza en la oración al Señor. Bueno, estos son puntitos que hemos repetido en esta mañana, ¿verdad? Estará este mensaje